Muy buenos días, hermanos. Quería compartir con ustedes el devocional de hoy en Proverbios capítulo 26. En el devocional anterior vimos el primer personaje en el libro de Proverbios, que es el sabio. Hoy nos toca ver el segundo personaje que encontramos, que es el necio. Dice Proverbios capítulo 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Hablamos anteriormente sobre el sabio y ahora nos toca hablar sobre el necio. En Proverbio encontramos estas comparaciones o contrastes. El antitipo del sabio es el necio. Así que vamos a meditar en qué nos dice la Biblia sobre el necio, y también vamos a ver algunos atributos que aprendemos del sabio mientras vemos al necio. Lo primero que debemos mencionar es que si el sabio tiene temor de Dios, porque conoce que necesita la sabiduría de Dios, sí, habíamos leído que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces el sabio ama la instrucción, ama la corrección. El necio, por el contrario, rechaza todo esto. Según la Biblia, el necio es esa persona que ordena su vida y que va creando su vida sin el temor de Dios. No le interesan las advertencias de Dios para el cuidado de su vida. Por eso en Proverbios 1:7, después de decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el Salmo 53:1 dice que el necio dice en su corazón, el salmista dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero el salmista en el Salmo 19:1 dice que la misma creación está proclamando todos los días que hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso el ser necio es una actitud del corazón donde rechazan las evidencias de que existe Dios, para no tener que someterse a sus demandas. Estuvimos de vacaciones y en las noches, en pleno campo, podríamos contemplar las estrellas y podíamos pensar: hay algo más. Cualquiera que ve esas estrellas, ese manto oscuro lleno de puntitos, uno tiene que llegar a la conclusión: hay algo más, tiene que haber algo más, y ese es un Dios creador. Pero el necio rechaza las evidencias y dice: no hay Dios. Otra característica que encontramos de los necios es que son sabios en su propia opinión. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 15: el camino del necio es derecho en su opinión. Y habíamos leído en el capítulo 26, versículo 5: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Muchas veces pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos bien, y tenemos nuestra forma de pensar y que decimos que es la correcta, y que nuestra opinión siempre es la acertada. Pero cuando actuamos así, nos equivocamos, porque somos seres imperfectos, y solo Dios puede darnos sabiduría, y solo así poder tener una correcta opinión propia en primer lugar, pero también después tener una correcta opinión sobre los demás o sobre las diferentes situaciones que podemos ver. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces actuamos como necios, dejando de confiar en el Señor y pensando que nuestra sabiduría es la correcta, y después sufrimos las consecuencias, como que son las que describe la Biblia sobre los necios: dolor, sufrimiento y vergüenza. Otra característica de los necios es que no tienen dominio propio o autocontrol. Dice el Proverbios 12:16: el necio al punto da a conocer su ira,
Otra versión dice, al necio al instante se da a conocer su enojo. Y en el capítulo 29, versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La vida del creyente es una vida de dominio propio. Por eso el proverbio nos dice que mostramos nuestra necedad cuando fácilmente nos enojamos. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero tenemos que decir que muchas veces nos cuesta practicar esto. Muchas veces mostramos fácilmente nuestros disgustos. Por último, también podemos ver lo que la Biblia dice acerca de las palabras del necio. Dice el capítulo 18 de Proverbios, versículo 6, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. El necio también se deja ver o se muestra a través de lo que dice. Por eso muchos versículos hablan de las palabras del necio que llevan mentiras, que llevan calumnias, que llevan el chisme. Por eso en contraposición tenemos la forma de hablar del sabio. Dice la suave respuesta quita la ira. Pero tomando el Proverbios capítulo 10, podemos ver entre sus versículos qué dice de la forma de hablar del justo. Dice que es manantial de vida, es la boca del justo. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Dice también, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Y finalmente en el versículo 31 y 32 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Si volvemos al capítulo 4 de Efesios, donde Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo, también tiene que hablar sobre nuestra forma de hablar. Y dice en el versículo 29, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso es bueno que meditemos en lo que compartimos cuando nos juntamos, cuando nos reunimos con otros hermanos o con otras personas. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Es de bendición? ¿Es de edificación? O como necios muchas veces la usamos simplemente para hablar mal de otros hermanos, hablar mal de los ancianos. Dice Proverbios 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Podemos ser de bendición con lo que decimos, o podemos destruir también con lo que decimos. Por eso, bueno, estas son algunas de las cualidades o de las características que la Biblia nos habla de este personaje, el necio. Y tenemos que reconocer que muchas veces actuamos como necios, porque muchas veces no confiamos en Dios, confiamos en nuestra propia prudencia. Muchas veces mostramos nuestro enojo fácilmente y el Señor espera que nosotros controlemos eso y que seamos tardos para irarnos. Y también muchas veces no usamos nuestros labios, nuestras palabras, para hacer de bendición y edificación, sino que actuamos también como necios. Este claramente es el personaje que debemos evitar, al que no tenemos que parecernos. Por eso está en la Biblia, para que nosotros también aprendamos cómo son ellos, qué actitudes tienen, y que esas actitudes no tienen que estar en nosotros, porque fuimos transformados por Dios, tenemos una nueva vida en Cristo y a Él debemos reflejar en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día.